Desde San José, Costa Rica, el Ministerio Capacitando a los Santos presenta Teología sobre la Mesa Cuadrada, con el doctor Raúl Perazo. Juntos un día más, y cada vez en esta semana que estuvimos hablando de diferentes cosas sobre Satanás, vieras cómo aparecen dificultades como para poder hacer que mi mente no se pueda concentrar. ¿Nunca te pasa, Jonathan? Sí, definitivamente. Bueno, Sucede. estamos juntos y vamos a tratar de enseñarle la Biblia a nuestros amigos que nos siguen por YouTube, por Facebook, por diferentes medios, y hacerlo de una manera simple. Ahora, hablamos de Satanás, del mundo, de la carne. Dijimos que la tentación no era pecado, pero bueno, hoy tenemos que dar más o menos una salida si es que llegamos, porque ya mañana sábado no vamos a estar al aire. Pero mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces los problemas van a estar, la tentación va a estar, pero la salida también va a estar. De hecho lo dice 1 Corintios capítulo 10, Sí. que Dios es fiel, ¿no? Sí, entonces la meta para hoy es, vamos a empezar, creo que sabemos que no vamos a poder concluir el día de hoy con todos, pero vamos a empezar con algunas condiciones. Le vamos a compartir 6, hasta donde nos dé el tiempo hoy, vamos a compartir condiciones para alcanzar esa victoria, porque algo tiene que haber que podamos hacer para poder ser victoriosos. Por supuesto, y se puede. No digo que vivo súper bien, pero desde que entendí quién era en Cristo, mi vida cambió totalmente y me di cuenta que siempre traté de cambiar mi conducta. Ahora es al revés. Mi relación con Dios es mejor y mi conducta se ve afectada. Entonces la primera es estar alerta. Y podemos ir de memoria a Génesis 13 cuando estaba Abraham y su sobrino. ¿Quién era el sobrino de Abraham? Lot. Tuvieron que tomar una decisión. La decisión fue por lo que vieron, pero no estaba alerta que ahí cerca había ciudades que lo iban a absorber, y Lot no era inmune a la tentación, al contrario, se metió en una decisión muy complicada y terminó muy mal, porque terminó mezclado con los habitantes de Sodoma y Gomorra, y si no fuera que Dios los rescata, no sé qué hubiera pasado con él, ¿no? El relato bíblico nos habla de que fue extendiéndose él tanto que hasta que sus propiedades, sus terrenos llegaron a estar cerca de Sodoma y Gomorra, pero como dijimos ayer, no estuvo alerta. Tuvo que haber algo que antes de llegar ahí, hasta ese punto, que él hiciera ver que no estaba yendo por buen camino. y como dijimos ayer, creo que amó las cosas del mundo y se olvidó de la vida celestial. Los cristianos hablamos mucho de que si morimos vamos al cielo, pero no estamos listos. 1 Corintios 16, versículo 13, dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Velad, estar atentos. Cuando vas a una guerra, tenés que estar atento, con ojos por todos lados. ¿Por qué? Porque no sabes de qué lado viene el enemigo. Entonces, los cristianos tenemos que estar atentos. Velad es ser vigilantes, y esa es la idea. ¿Me esfuerzo? Claro que me esfuerzo en la gracia de Dios, no en mis fuerzas, porque acuérdese que esforzarse en sus propias fuerzas, la habilidad es su enemigo. Si usted confía en su habilidad, ponga su confianza en Dios. A mí se me viene un ejemplo a la mente con este velad. Creo que casi ninguno de nosotros los costarricenses tal vez tiene una idea muy plena de lo que es estar en un campo de batalla, por hace tantos años que no hay ejército en nuestro país, pero sí puedo tener la idea. Tal vez muchos de nosotros hemos jugado algo que se llama paintball, que es como un tipo también de una batalla, que te pero pegan pintura, con pelotitas de pintura. Y es ese sentimiento de que uno está completamente alerta, viendo hacia todos lados, porque justamente uno no sabe eso, no sabe desde qué lado va a venir el enemigo a atacarlo a uno. Y ese debe ser, tal vez, para mí al menos, aplicándolo a mí, me da como un panorama a mí para ver, bueno, yo tengo que mantenerme. Ese velad para mí sería estar como en el momento cuando estuve jugando eso, que estaba atento a todo. Claro, porque si el diablo es todo lo que nosotros, y lo es de hecho, todo lo que nosotros vinimos enseñando, nuestro acusador, es el que nos tienta, es el que nos quiere acechar de diferentes maneras.
va a estar ahí para destruirnos. Por eso dice Hechos capítulo 20, versículo 28, por tanto, mirad, o sea, velad, estad atentos, por vosotros mismos y por todo el rebaño. Y es una palabra excelente para pensar, porque está hablando de la iglesia, pero tengo que estar atentos. ¿Por qué? Porque hay lobos rapaces, hay alguien que está interesado en destruir nuestras vidas. Y un cristiano que caiga no solo se afecta a sí mismo, afecta a todo el contorno que lo rodea. Entonces eso es peligrosísimo, porque no nos damos cuenta que el pecado ofende a Dios, pero afecta a todos los demás. Y tengo otro versículo. Antes de, me llamó la atención, hay algo que podemos notar en ese versículo de Hechos 20, 28, que no es un individualismo, porque dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño. O sea, también teniendo cuidado de otros. Sí, me vino a la cabeza lo que hablábamos el otro día. ¿Soy guarda de mi hermano? Sí, claro que soy guarda de mi hermano. ¿Por qué soy guarda de mi hermano? Porque cuando empieza la Biblia a hablar, exhortaos, amaos, orad unos por otros, yo tengo que cuidarte y vos me tenés que cuidar, porque somos un cuerpo. Y en toda la Biblia, vamos viendo principios de estar atentos. ¿Por qué el apóstol Pablo le decía a la gente que tenía que estar atentos? Porque su tiempo de partida ya estaba, y él sabía que después de su partida iban a venir lobos rapaces para poder destruir el rebaño. Lo mismo pasa con nosotros. El diablo ya fue vencido, pero como todavía está dando vuelta, porque el príncipe de este mundo está bajo el maligno, él quiere influenciar a los cristianos para que estén cómodos en cuatro paredes y no que salgan a alcanzar el mundo para Cristo y a hacer discípulos y a evangelizar. Entonces nos quiere acomodar de una manera confortable, o a veces utiliza divisiones. Por eso tenemos que estar pendientes. Ahora, quiero leer un versículo que está en Apocalipsis capítulo 3, que da la misma idea. Versículo 2. Sé vigilante, o sea, estad atentos. Y es algo que el Señor dice mucho, velad, velad, velad. Sed vigilantes. Y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Qué chiquita está la letra en esta Biblia. Pero otra vez, sed vigilantes, estar atentos. Cuando tenía 18 años, que el servicio militar era obligatorio en Argentina, me acuerdo en una guardia que uno se paraba con el fusible y me quedé dormido. Si te agarraba tu jefe, te ponían disciplina. Pero si hubiera venido el enemigo, entonces el enemigo no vino, pero vino mi jefe y me golpeó el casco y me asusté, porque no estaba vigilante. Entonces me sorprendió. Yo no quiero que el diablo me sorprenda, pero para estar vigilante tengo que aferrarme a la armadura. De hecho, usted puede leer todo Efesios 6, que habla de la armadura. Y en uno de nuestros programas nosotros hablamos de la llenura del Espíritu Santo, que sería muy bueno que usted que nos está viendo busque ese programa. ¿Quién nos controla? ¿Por qué? Porque ser lleno del Espíritu Santo es la clave para poder vivir una vida de victoria. Ahora, ¿se puede tener una vida de victoria? Claro que sí. Parece difícil, ¿no? Porque cuando hablas con gente te dice, sí, pero es que voy luchando, estoy en la lucha diaria. No, Cristo venció y tengo que apropiarme de esa victoria. Hemos leído ayer y en otros días cuando Gálatas dice que tengo que no satisfacer los deseos de la carne, sino andar en el Espíritu. Llenos, o sea, controlados, caminando en el Espíritu. ¿Con qué poder? El poder que actúa en nosotros los cristianos, el poder que recibimos en el momento de ser salvos, Hechos 1:8, donde dice que recibimos poder cuando venga sobre nosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Hay un versículo que está en Filipenses, donde Pablo había pasado hambre, necesidad, abundancia, y dice, todo lo puedo en Cristo. ¿Qué podía? Podía pasar hambre, podía pasar abundancia, pero ¿por qué soportó todo eso? Porque estaba en Cristo. A veces tenemos que hacer este análisis, ¿no? ¿Estamos en la iglesia o estamos en Cristo? Porque puede haber gente que vaya el domingo a la iglesia, pero si no está en Cristo, no tiene poder. Entonces, estar alertas, ser llenos.
¿Cuál es la otra? Ser prontos para oír. Dos orejitas tenemos, ¿no? Pero a veces no oímos. La tentación es como la culebra o un fuego. No se puede jugar con ella. Hay una cierta transacción que se desarrolla de la tentación hacia el pecado. ¿Sí? Y yo no sé, yo no agarraría una víbora así por la mano, ni ningún animal que sea venenoso. Bueno, con el pecado no se juega. Santiago 1, 14 y 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte. Y pensando en una forma fácil de explicar, porque la palabra concupiscencia siempre nos da problemas, es ese deseo interno de hacer lo malo, aunque yo a veces quiero hacer lo bueno, la lucha que vemos normalmente en nosotros. Entonces, veo el pecado y yo tengo la decisión de decir sí o decir no. Si digo sí, pago las consecuencias. Y si digo no, tengo el poder de Dios para decir no, porque estoy siendo lleno. Pero no puedo decir, voy a vencer el pecado por mis fuerzas. Tengo que apropiarme de lo que Cristo ya venció. 1 Corintios 10:13 dice que fiel es Dios que nos da juntamente con la tentación la salida. Entonces tenemos poder para decir no. Y a veces no lo usamos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. ¿Lo tenés por ahí? Da el mismo concepto que Santiago. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Vas a encontrar este mismo concepto en Santiago capítulo 4, pero dice, sed sobrios y velad, y me habla de un adversario, un enemigo que tengo, que se llama diablo, que se llama león rugiente, y que está alrededor. Y como dijimos en uno de nuestros programas, el diablo no puede poseer a un cristiano. Eso, bajo ningún punto de vista, es aceptable, pero sí puede influenciar. Y lo está haciendo continuamente para que yo no diga lo que es malo. Mejor me callo para evitar problemas. Y me va influenciando. Y ambos versículos dicen, o tienen la misma idea, y la misma palabra utilizan, y es resistir. Y es, yo me doy una idea, cuando veo esta palabra resistir, yo pienso, bueno, ¿cómo lo hago? De manera práctica, digo no a los ofrecimientos del diablo y me mantengo la voluntad de Dios. Es una manera práctica tal vez para pensar, cuando tal vez usted ve esa palabra resistir y dice, sí, resisto. Pero resistir no es que estoy ahí aguantando todo, no, resistir es que yo digo que no. Claro, y me rindo a lo que Dios quiere hacer y camino en su voluntad. Es más simple de lo que nosotros pensamos, ¿no? Porque si fuera a resistir de pelear, me gana. Sí. Porque el diablo también tiene poder. Con el diablo no se juega. Ahora, también tengo que conocer la palabra de Dios. Por eso es tan importante un devocional diario, por eso es tan importante la llenura del Espíritu Santo. Y todo lo que nosotros fuimos viendo en estos programas, si usted va mirando uno por uno, le vamos diciendo, bueno, conozca la Biblia, tenga comunión con Dios, sea lleno del Espíritu Santo. El Salmo 119:11 habla otra vez de guardar en nuestro corazón, o sea, ser un practicante. ¿Qué? Los dichos de Dios para no pecar. Segunda Timoteo, capítulo 2, nos da el mismo... 2:4, mientras busco Timoteo, tal vez menciona un poco Mateo 4, que nos da también la tentación. Jesús nos da un ejemplo de una salida que podemos tener. Me acuerdo, lo hablamos en uno de nuestros programas, pero si usted conoce los recursos que Dios le proveyó, el Señor dijo, escrito está, escrito está, escrito está, 3 veces. ¿Por qué? Porque conocía la palabra de Dios. Entonces, yo sé que muchos cristianos hoy están mediocremente fracasando, porque no pasan tiempo, no leen la Biblia, no oran. Cuando usted empieza a dejar de leer la Biblia, a dejar de orar porque ya conoce mucho, el mucho conocimiento le va a empañar su comunión con Dios. Entonces, tiene que ir creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios. ¿Tenés el versículo? Dice que ninguno que milita, 2 Timoteo 2:4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Enredarse en los negocios de la vida. O sea, no está mal trabajar,
Lo que está mal es que el trabajo me domine. Y si el trabajo no va a glorificar a Dios, y no trabajo. Ahora, todo esto hay una manera de hacerlo, por fe. Nos hemos cansado de decir que vivimos por fe, pero no podemos tratar de tener una santificación por obras, porque viviríamos frustrados. Hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. Entonces, después de conocer lo que Dios provee, tenemos que aprender a apropiarnos de esa verdad por fe. Y déjenme leerle un versículo que está en 2 Corintios capítulo 5. En el mismo contexto donde dice que un día vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Porque por fe andamos, no por vista. Es un versículo muy cortito, pero tiene mucho. ¿Por qué? Porque dice, andamos confiando en lo que no vemos. La fe, cuando dice Hebreos, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, es pararse sobre una base sólida. Eso es fe. ¿Y cuál es la base sólida? Mi fe está puesta en el autor y consumador de la fe. Si trato de andar por vista, voy a caer. Por eso el apóstol Pablo me dice que pongan la mirada en las cosas de arriba, donde está el Señor, no en las de la tierra. Y acuérdese que es un mandato de Dios. Cuando vamos a Colosenses 2:6, dice que por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Fuera los sentimientos. Y acá se aplica el aspecto del fruto del Espíritu, mansedumbre. Sentimientos bajo control. ¿Por qué? Porque de la manera que recibí al Señor Jesús, ¿cómo lo recibí? Por fe. Por fe voy a andar. Es que no me siento bien. No me siento preparado. El no me siento te va a llevar. Y ese es ese es un gran error también de nosotros. A veces vemos o escuchamos una predicación y decimos, o tendemos a pensar, bueno, ¿cómo me sentí con eso que acaban de predicar? ¿Cómo? No. No tenés que sentirte bien. No es cómo se sintió o cómo me siento yo conforme a la manera que estoy llevando o estoy batallando con mi pecado. No es cómo me sentí yo, es cómo estoy andando, cómo estoy cimentando mi vida con la palabra de Dios. Es que más de una oportunidad yo me siento mal después que escucho una predicación, pero solo pasa por lo que me siento, después no hago ningún ajuste. Entonces no es como me siento, es a quién le creo y cómo voy a caminar por fe, apropiándome de eso y orando para poder tener la victoria, porque también tuvimos una serie en una semana hablando de la oración, pero la oración es fundamental después de la lectura bíblica para depender de Dios. Y el Señor Jesús dice, velad y orar para no entrar en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad, estar diligentes. Si tuviéramos una vida de oración constante, la victoria es nuestra. Y encontramos muchos versículos de eso, pero qué bueno es saber que tenemos la victoria porque Cristo la ganó por mí. Somos el fruto de su aflicción. Y vamos a Colosenses capítulo 1 y encontramos un versículo maravilloso en el 9 y el 10. ¿Lo lees, por favor? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad y en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Qué bueno esto, porque voy a orar, pero voy a pedir a otros que oren por mí también. Es algo que no hacemos, porque nos da vergüenza, porque no queremos ser descubiertos, pero si tengo algo en lo cual yo sé que puedo caer, ¿por qué no puedo decir, podés orar por mí porque tengo mal carácter, no quiero caer? Podés orar por mí porque lucho con esta conducta inmoral. Uy, pero qué vergüenza. No, vergüenza sería caer y arrastrar a mucha gente. Porque dice que tengo que andar digno del Señor. Es el mismo concepto que el apóstol Pablo utiliza en Filipenses 4, ese andar digno. Y en Filipenses 4 le agrega varias cosas, me habla de mansedumbre y otras cosas que tengo que andar. Y el pueblo de Israel fue probado. Adán fue probado, Abraham fue probado, y vos y yo vamos a ser probados, o tentados, tentados. Cuando pensamos en el pueblo de Israel, la tentación, sucumbieron más de una vez. Vos y yo hemos sucumbido más de una vez, pero hemos experimentado también la victoria que tenemos en Cristo.
Entonces, hace años atrás escuché a un predicador que respeto muchísimo, el fundador de Palabra de Vida, Chad Wilson, que siempre firmaba sus cartas del lado de la victoria. Estamos del lado de Cristo. Tenemos que apropiarnos de esa verdad. Nos encantaría poder pasarle este material, conversar más con usted, y yo creo que las tentaciones son permitidas en nuestra vida para forjar nuestro carácter y que aprendamos a decir no. No deje de compartir este video con sus amigos. Recuerde que estamos en Facebook, en YouTube, como Capacitando a los Santos. Nos puede ver también por el canal 31. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. El Ministerio Capacitando a los Santos presentó Teología sobre la Mesa Cuadrada con el Dr. Raúl Perazo. Encuéntranos en redes como Capacitando a los Santos.